Vamos a hablar de los efectos que pueden ocurrir sobre la célula y pueden afectar su fisiología. Uno de los efectos nocivos que podemos encontrar es la lesión celular. Esta es la producida por la inhibición de varias cosas, que puede inhibirse su síntesis de adenosina trifosfato, se puede afectar la permeabilidad de la misma célula, se puede producir efectos y alterar su crecimiento o su velocidad de crecimiento, y también se puede alterar el material genético. Algunos efectos son denominados de la siguiente manera: efectos teratogénicos. Son efectos producidos al DNA, o sea, en la parte del núcleo de la célula se pueden producir alteraciones que se manifiestan posiblemente en futuras generaciones, en nietos, en generaciones futuras, porque se altera el material genético, y al engendrar nuevos hijos y estos a su vez sus nietos, en esas generaciones se puede manifestar. Otro cambio que se puede producir son los mutagénicos. Esto es que recordemos que los cromosomas son como una especie de X, y la translocación de una patica de ellas sería la mutagénesis. Eso es un daño biológico que se produce según la dosis de exposición. Por ejemplo, debido a radiaciones ionizantes. El organismo absorbe estas radiaciones y se producen los efectos dependiendo de la intensidad. Radiaciones muy altas se pueden producir efectos agudos, y a dosis baja, pero por largo tiempo, efectos a largo plazo. Otro efecto que podemos encontrar es el efecto carcinogénico. ¿Qué es esto? Es una alteración de la reproducción celular que puede ocurrir tanto a nivel de núcleo como a nivel de reproducción, como estábamos diciendo. Algunas sustancias relacionadas con este tipo de efectos son los hidrocarburos, ¿sí?, el níquel, el benceno, el asbesto. Recordemos que algunos virus, como el de la hepatitis B, nos puede producir un cáncer, el virus del papiloma humano, que también podría ser transmitido a través del riesgo biológico. Las radiaciones ultravioletas también pueden degenerar con el tiempo las células. Otro efecto que podemos encontrar en las células son efectos hepatotóxicos. Cada efecto respecto a toxicidad lleva el nombre del órgano blanco o órgano que es afectado por este tipo de situación. Si es a nivel de hígado, estaríamos hablando de efectos hepatotóxicos, y se puede manifestar por un aumento de las enzimas hepáticas. Las enzimas están producidas dentro de las células del hígado, y cuando hay una afección que rompe las células, hace que se libere al organismo estas enzimas. Enzimas por encima del límite permisible a nivel de sangre nos estaría diciendo que puede haber un daño o una lesión de las células hepáticas. Otro órgano que también se ve afectado por algunas situaciones ocupacionales es el riñón. En este caso estaríamos hablando de efectos nefrotóxicos. Estos efectos nefrotóxicos muchas veces están asociados a metales pesados. Otra célula muy sensible a los cambios son las células neurológicas, el sistema nervioso. Estaríamos hablando de efectos neurotóxicos. Los neurotóxicos son sustancias que afectan el sistema nervioso y pueden producir a diferentes niveles: a nivel de la misma célula, a nivel del axón o a nivel de la mielina. Algunas sustancias relacionadas con efectos neurotóxicos están los mercuriales, el metanol, los solventes orgánicos, el benceno y multiplicidad de plaguicidas, organoclorados, organofosforados, carbamatos, afectan en el sistema nervioso. Especialmente los plaguicidas organofosforados y carbamatos son inhibidores
de la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es una enzima. Ella tiene la tarea de lograr que la neurona, cuando libera acetilcolina para que tenga un efecto en la siguiente neurona, debe ser mediado por la enzima acetilcolinesterasa. Cuando esta enzima es inhibida por el plaguicida, lo que hace es afectar la neuroconducción, teniendo como resultados múltiples síntomas de intoxicación que pueden manifestarse de manera aguda o de manera crónica. También encontramos a nivel celular el efecto de los asfixiantes. ¿Qué es un asfixiante? Es una sustancia, si sabemos que el oxígeno tiene una concentración normal del 20.9%, cuando esta baja por debajo del 19.5%, empiezan a producirse efectos diferentes en el organismo, justamente llamados asfixiantes. Por ejemplo, si hablamos del CO2 o del dióxido de carbono, al ser inhalado a nivel de pulmón, ¿qué está esperando el organismo? Que se inhale oxígeno. Pero si ese oxígeno es reemplazado por CO2, el glóbulo rojo atrapa el CO2, lo transmite y lo lleva a través de la circulación hasta la célula. ¿Qué está esperando la célula para funcionar? Sabemos que ella funciona con oxígeno. Si este oxígeno no le llega, empieza a cambiarse su metabolismo y empieza a producir a producir menor cantidad de ATP, adenosina trifosfato. Esto pasaría de un metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico. Pero resulta que el CO2 tiene una afinidad muy grande en el grupo hemo del glóbulo rojo y no lo suelta. Entonces se produce lo que llamamos la metahemoglobina, una hemoglobina que ha atrapado el CO2 y no lo suelta. Por consiguiente, poco a poco empiezan a bajar los niveles de oxígeno del organismo, y si recordamos que esto es una actividad cambiante, continua, permanente y de alta funcionalidad, pronto van a empezarse a generar diferentes síntomas que puede ir llevando a la persona a una menor función, a un sueño, a un coma profundo, hasta llevarlo a la muerte. Otro de los mecanismos están a nivel dermatológico, ¿sí? Tenemos la irritación, las sustancias alcalinas, sustancias corrosivas, pueden afectar piel, pueden afectar mucosas, los desengrasantes mismos que hasta en los mecánicos, en los talleres pueden usarlo, con el tiempo van generando una dermatitis y luego una dermatosis. Tenemos algunas llamadas dermatosis ocupacionales, estos producidos también por plantas, alimentos, colorantes, sustancias químicas, etc. También tenemos otro tipo de efectos, los irritantes, ya lo dijimos, y muchos otros efectos que con el tiempo incluso se han ido conociendo nuevos. Cuando escuchamos que una sustancia es inocua, siempre debemos estar validando esa inocuidad. A veces con el tiempo y con las investigaciones se encuentran nuevos y diferentes resultados en esta sustancia.